Bueno, mis amados embajadores, lo prometido es deuda. Quiero hacer esta sesión aparte de Revelando a Cristo a lo largo de las Escrituras, porque les prometí en el libro que estábamos estudiando en Deuteronomio, hablamos de una historia donde encontramos a un personaje bien peculiar. Fue en números, donde hablamos de un personaje bien peculiar, y les dije que iba a hacer un podcast cuando obtuviera un poquito de más información, porque quería yo personalmente indagar un poco más en su historia. Siempre escuchamos de la burra de Balaam, pero no escuchamos de Balaam. Todo el mundo conoce la burra de Balaam y la situación que pasó cuando le habló a este adivino, que se conocía como adivino. Pero no hablamos de Balaam en sí. Y encontramos en el libro de Números, según los israelitas iban en su jornada a través del desierto, en camino a la tierra prometida, que el rey de los moabitas, Balac, comenzó a desesperarse, a ponerse medio nervioso. Había mucha gente que no conocía, estaban tomando mucho territorio, y eso para un rey, para cualquier rey, los pone nerviosos. Significa trouble, como le pasó a Faraón en Egipto. Dijo: este pueblo es demasiado grande, vamos a comenzar a oprimirle, y mientras más lo oprimían, más crecían. Solo esclavizaron. Y algo semejante estaba pasando en el corazón de Balac, porque él que seguida trató de hacer algo para destruir al pueblo, para que no prosperase. Sin poder forzarle a que se fueran, Balac entonces llama a un profeta profesional, que también se llamaba un adivino en aquel entonces en su cultura, para que los maldiciera, esperando que eso tal vez hiciera el truco, ¿verdad? Y funcionase a su favor. El profeta, que es Balaam, el adivino Balaam, y su interacción con Balac, Israel y su asna, cogen 3 capítulos del libro de los Números. Lo que sucede con la historia de Balaam es bastante suficientemente simple. Balac envía a emisarios moabitas que vayan a contratarlo, pero coge un poquito de convencimiento, porque de repente entra Dios en la escena y le dice a Balaam que no se pongan de acuerdo con el rey Balac para maldecir a Israel. Cuando Balaam al fin se da por vencido y va de camino entonces a maldecir al pueblo, no entiende qué es lo que está pasando, porque su asna no se queda no sigue caminando derechita hacia el frente, sino que se retira hacia un lado, después hacia otro lado, y con el fin termina contra la pared, y después termina en el suelo al fin, a donde él comienza a pegarle para que se levante, y la asna comienza a hablarle. Algo de la cual me parece impresionante, de que él ni tan siquiera se asustó ni se maravilló, así como la asna le habló. Dice la palabra que él le habló para atrás a la asna, como si nada. Esto nos deja saberlo, por lo menos nos da una alusión de que este era un adivino de verdad. Los adivinos en aquel entonces se conocían como adivinos porque poseían algunas habilidades extras que no todo ser humano poseía. Aparte de maldecir o bendecir, estas personas se pueden comunicar con espíritus, se pueden comunicar con animales, y aquí lo vemos en la vida de Balaam y su asna teniendo una conversación que yo les digo, cada vez que la leo como que me da chiste, porque vuelvo y repito, si yo tengo 2 perritos, como muchos de ustedes saben, Summer y Logan, ellos a veces me miran como que me quisieran hablar. Y uno ya, estando ya unos 14 años y 16, por ahí, podemos mirar en sus ojitos, podemos mirar en su rostro que es lo que quieren, más o menos lo que quieren decir, pero nunca han logrado hablar, simplemente aúllan y ladran. Pero yo me imagino, si uno de esos 2 perritos comienza a hablar, yo salgo corriendo. Yo creo que yo salgo corriendo por la puerta, y yo digo, bueno, busca el aceite, hay que reprenderla aquí. Pero para este hombre, para este adivino, fue algo muy normal. El mensajero con que se encontró la asna, por la cual se detuvo en el camino, este mensajero, el ángel de Jehová, le da permiso a Balaam a seguir
a Moab, pero con la condición que el profeta solamente hablase lo que Dios quisiera que él hablase. Cuando él llega, Balaam no maldice a los israelitas como Balac le pidió, sino que los bendice. Aquí vemos a Dios prácticamente convirtiendo una maldición en bendición. Balac se pone furioso, demanda a Balaam que haga lo que se le contrató a hacer, pero Balaam otra vez vuelve y bendice al pueblo de Israel. Y esto pasa repetidamente, desde diferentes puntos de vista y con diferentes palabras, pero siempre con el mismo resultado. Aquí entonces vemos, en el medio de la jornada de Israel en el desierto, vemos una extensión, no solamente de la bendición o de cómo Israel es bendecido, pero aún más allá de la naturaleza de la profecía y el poder de la palabra. La Biblia generalmente está opuesta a cualquier tipo de adivinación. Es prácticamente pecado, es contra de la ley, no porque se conoce como brujería o adivinación en sí. Estos tipos de métodos no eran prohibidos, no porque eran falsa magia, sino porque eran efectivos. No sé si me están entendiendo. La razón por qué le dijo a Israel no hagan esto es porque estaba tratando de proteger al pueblo. No era simplemente que están jugando un jueguito de ajedrez. Es que literalmente si se ponen a hacer ese tipo de cosas, le van a abrir puertas a maldiciones, de las cuales Dios nunca diseñó para su pueblo. Se le dijo, mantente lejos de esas cosas. Pero eso nos deja saber el poder que hay en las palabras. Las palabras tienen poder para bendecir o para maldecir, aún de una persona que se consideraba un extranjero. Balac sabe que Balaam tenía poder en sus palabras y que sus palabras eran efectivas. Él le dice en número 22:6, le dice, a quien tú bendigas serán bendecidos verdaderamente, y al que tú maldigas serán maldecidos. Implícitamente Dios le deja saber, más bien le da instrucciones a Balaam de que no maldiga a Israel, porque ellos son bendecidos, un pueblo bendecido y escogido por Dios. Las palabras tienen verdadero poder en la Biblia. Los pactos son permanentes, las bendiciones son permanentes. Y Balaam, la historia de Balaam se construye en base de que el reconocimiento más bien de que sus palabras, mejor dicho, de maldición podía literalmente destruir a Israel. Aunque esa palabra, hoy repito, haya venido de una persona extranjera, porque los extranjeros no tenían peso en el pueblo de Dios. Sí se les daba instrucciones de que los protegieran si estaban en sus casas, de que los tratasen bien, pero no tenían peso, ellos no tenían voz ni voto, su palabra no tenía peso. Pero aún a través de un extranjero, Dios le dice que si, en otras palabras, está dando alusión aquí, que si él maldecía al pueblo, podían ser maldecidos. Por eso le dicen, no los maldigas, porque son pueblo bendecido. Pero Balaam me sorprende, porque Balaam también revela que un verdadero profeta no puede decir solamente cualquier cosa. Y es ahí donde tenemos muchos Balaam, o mejor dicho, muchos falsos profetas en el día de hoy, donde dicen lo primero que le venga a la mente. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Escúcheme bien, si usted es una persona que fluye en el ámbito profético, si tiene un llamado al oficio del profeta, que es algo muy diferente, asegúrese de que está escuchando de Dios. Amén. Tenemos que asegurarnos que estamos escuchando de Dios. Hay personas que tienen el don profético, donde pueden presentir algo, tienen ese don de ciencia, pueden apuntar algo y Dios siempre se manifiesta y lo revela como cierto, pero el peso del profeta está en su palabra y el sello de esa palabra está en su cumplimiento. No sé si me están entendiendo, pero el profeta Balaam nos recuerda de eso. Tú no vas a decir lo que te da la gana. Él mismito lo dijo, yo solamente voy a hablar lo que Dios ponga en mi boca. Y Balaam fue obediente a la voluntad divina de Dios, y
y va aún más allá, como para declarar a la deidad de los israelitas como su Dios. Y Balaam entonces representa una extensión del poder y de la influencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Ese poder e influencia se manifiesta en este momento en particular en la historia de Israel. Aquí, y perdóname que me coja un poquito más de tiempo, pero en este momento, según Israel se convierte tan numeroso y está a punto de entrar a la tierra prometida, Balaam viene para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis de bendecir a aquellos que le bendicen y maldecir a aquellos que le maldicen. Balaam usa prácticamente el lenguaje idéntico de bendecir, o mejor dicho, bendecidos son aquellos que te bendicen. Él dice, y malditos son aquellos que te maldicen. Balaam aún le da eco a la voz de Dios, a la promesa de que dice él, todas la tierra, todo el pueblo de la tierra serán bendecidos a través de Abraham, cuando él dijo que mi futuro sea igual que el de ellos. Amén. Repito, a pesar de que era un extranjero, Balaam inclusive tiene quedó marcado en la historia del judaísmo. Sus palabras: qué hermosas son tus casetas, oh Jacob, y tu morada, oh Israel, en Número 24:4. A diferentes versiones dicen diferentes cosas, pero esas palabras que salen en Número 24:4 son parte de la liturgia en oración y los adornos en la sinagoga y los santuarios alrededor del mundo en el judaísmo. A pesar de que fue un extranjero, a pesar de que lo consideraron un adivino. Recuérdase, el adivino es adivino hasta que habla de parte de Dios. Alaba. Si no estamos hablando de parte de Dios, estamos adivinando. No sé si me están entendiendo. Decimos, Dios dijo y Dios no te habló, estás adivinando. Ya eso es peligroso, porque no eres profeta de Dios, estás simplemente adivinando, estás hablando lo primero que te viene a la mente o lo que te parece a tu parecer y cosas así. No. Habla lo que Dios te diga y te conviertes en un profeta de Dios. Pero encontramos que a pesar de que era un extranjero, lo que sucede es que tiene un peso en el historial, porque fue uno que, a pesar de que fue un adivino, a pesar de que fue un extranjero, quiso obedecer la divina voluntad de Dios y lo obedeció, la cual decidió mantenerse fiel a Dios en vez de seguir al dinero de Balac. Y hay que tener mucho cuidado de perseguir más la voz de Dios que el dinero, de ser obedientes más a la palabra de Dios que a la fama. No sé cuántos me están entendiendo. Hay una tradición que corre a través de la Biblia que pone a Balaam en la luz cásimente opuesta, donde él era un brujo y, repito, en cierto aspecto, en aquel entonces los adivinos se nombraban como tal porque practicaban en esas artes también. Pero en Deuteronomio estamos viendo que, aunque Balaam fue contratado para maldecir a Israel, fue Dios quien tornó la maldición en bendición, como si Balaam hubiese querido maldecir a Israel, pero falló. Y aún peor aún, de acuerdo a Números 31, los israelitas terminan matando a Balaam cuando conquistaron a Madián, porque Balaam, si se recuerdan o si han leído la historia, le insta al pueblo a ir tras dioses ajenos, a ir más allá, que inclusive que hasta adorar otros dioses. Y por eso los israelitas terminan matándole por esa razón. Y es esta ambivalencia, esta mezcla de positivo y negativo que se encuentra en estas literaturas rabínicas, que tanto le dan alabanza o por lo menos respeto a Balaam como recipiente de ese espíritu profético, pero también lo maldicen como un falso, como un adivino, como algo como una persona maligna, y dándole alusión a historias breves en la Biblia,
podemos ver, mejor dicho, que fue prácticamente, según la tradición, según la historia de los judíos, que lo culpaban a él por ser el responsable de la apostasía de Israel. Vuelvo y repito, esta ambivalencia que da vuelta alrededor de Balaam puede ser una reflexión de la ambivalencia alrededor de el estado de aquellos que eran extranjeros en aquel tiempo en Israel, en la sociedad judía de esa primera sociedad. Una persistencia de darle quizás mucho crédito a un no israelita o a admitir que posiblemente Dios podía hablar a través de un extranjero. Es donde podemos ver también el peso de los escritores y el peso de esta historia de ser verdadera, porque cualquier persona hubiese acomodado la historia a favor de Israel y en contra de Balaam, pero sin embargo se mantienen, a pesar de que los extranjeros no tenían voz ni voto, se mantuvieron ciertos y verdaderos en sus escrituras en poner esta historia aquí, y Balaam se ganó un asiento en el Salón de la Fama de los judíos por esta razón. La reputación de Balaam permanece en cierto aspecto, está como quien dice en el aire. Según sus palabras todavía siguen siendo parte de la Biblia y de la liturgia judía aún hasta el sol de hoy. ¿Era Balaam profeta de Dios o era adivino? Podemos decirlo de esta manera. Él era adivino hasta que se encontró con Dios. Él era adivino hasta que se atrevió. Porque yo repito, mire, mi amado, yo le he enseñado esto anteriormente, ustedes saben, porque es algo que les he mencionado anteriormente acerca de los profetas falsos en las escrituras. Muchos profetas falsos no eran falsos porque no tenían el llamado de profeta, simplemente eran falsos porque estaban profetizando algo fuera de tiempo. Lo repito, muchas veces no eran falsos profetas porque estaban profetizando algo falso. Al contrario, estaban profetizando algo cierto, pero fuera de tiempo. Esto lo podemos ver bien claro en el libro de Jeremías. Jeremías tenía una encomienda de parte de Dios y se conoce como el profeta llorón, porque sus profecías daban vuelta alrededor del juicio de Dios que venía en contra de Israel. Ustedes conocen la historia, estaban a punto de ser capturados por Babilonia, y él estaba profetizando: arrepiéntanse, busquen de Dios otra vez, quiten esos altares de ídolos que tenían por todos lugares, puestos por el rey Asuero. Y él le dijo, dejen todo esto porque viene juicio. Pero había otros por ahí que estaban diciendo que el verdadero profeta Jeremías era un profeta falso porque estaba profetizando destrucción cuando los profetas del rey le profetizaban bendición. No, rey, no te preocupes, tú vas a ser bendecido y está escrito en la historia, quizás mirando para atrás en el libro de Deuteronomio. No, porque serán prosperados tú y tu descendencia, y Dios va a hacer cosas grandes en tu pueblo, y Dios te va a dar casa y carro y ministerio y fama. Ok, Dios lo iba a hacer, es parte de la profecía, pero no en ese tiempo. El hecho de que estaba fuera de tiempo los convertía en falsos profetas, inclusive. Porque eran falsos profetas no significa que no lo eran. Porque cuando Dios se decidía a usarlo, Él los podía usar. Inclusive en una historia encontramos a un profeta maldiciendo a un verdadero profeta por ser desobediente a Dios. Y lo logra. El verdadero profeta muere. Seamos atentos a estas cosas. Hay ciertas cosas, recuérdense, que es cultural. Hay ciertas cosas que son historiales, que pertenecen solamente al pueblo de Israel. Para ellos, en ese entonces, en esa región, para su estado social en aquel entonces, por toda definición de la palabra, Balaam era un adivino. Un adivino que era efectivo. Tan efectivo que los reyes lo solicitaban a buena recompensa para que le hicieran lo que el rey quisiera. Vete y maldíceme a aquella nación. Los maldecían y eran maldecidos. Y esos reyes tenían victoria sobre el pueblo. Y esto aquí era quien tuviera más dinero. Además, dos reyes peleando uno contra el otro, buscando a Balaam para que maldijera el uno al otro. ¿Entiendes? Esto era el que tenía más dinero, ganaba. Pero se encontró con el rey de Israel. Y así donde encontramos esta
este baile, ¿verdad? Como quien dice, entre Elohim y Jehová. Como yo le dije anteriormente ese día, estén pendientes mucho a los nombramientos y a la ¿por qué usa Elohim en unas ocasiones? ¿Por qué usa Jehová en otras? Cada vez que usted lee y que dice Jehová, no hay distinción aparte de esa palabra, de ese nombre. No hay otra variación. Es Jehová, Dios de los ejércitos, que está hablando a su pueblo. Es el ángel de Jehová y ese es el Dios de Israel. Cuando dice Elohim es una palabra más suave, es una palabra más amplia para Dios. En la escritura lo leemos como Dios, pero en el original es dioses, y los dioses le dijeron. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pudo haber sido Dios. Una persona, algunos de ustedes me preguntaron después que terminé este estudio, porque di el ejemplo de Abraham y cómo también usa las mismas palabras. Me dijeron, pastor, usted está diciendo que entonces Abraham no estaba escuchando a Dios, que no fue Dios que le habló a Abraham. Y yo le dije bien claro, recuérdense, la escritura siempre interpreta la escritura en el contexto. Yo no puedo decir que Dios no le habló. Yo sí puedo decir que él fue obediente a lo que él estaba padeciendo, lo que él estaba, percibiendo que era la voz de Dios. ¿Fue Dios quien habló o fueron nosotros dioses quien hablaron? En este punto no importa. Lo que importa aquí, lo que Dios resalta es su obediencia en sacrificar a su único hijo, o el único hijo que le quedaba, porque no era el único, porque tenía a Ismael, pero el único hijo que le quedaba, sacrificarlo. Y cuando lo ató al altar, cuando encendió el fuego y cuando iba a alzar el cuchillo, ahí se escuchó la voz de Jehová, no Elohim, de Jehová, que le dijo, detente. Solo y repito, haya sido Jehová que le dijo, sacrifícame a tu hijo, hayan sido los dioses ajenos que le pedían su primogénito a todas las naciones vecinas, cual sea que haya sido la razón, en este punto no tiene peso. Y volví, repito, yo no puedo decirle que Dios no le habló o que sí le habló. Más bien miren el contexto histórico, miren el contexto bíblico y se darán de cuenta que en verdad lo que importa fue la obediencia de Abraham. Muy importante, y es bien interesante poder analizarlo de esa manera, porque eso es lo que hace la teología. Te abre la mente, te hace rascar un poquito el cerebro y pensar fuera de la cajita. Y la verdad que es bien interesante si lo analizamos de esa manera, pero no quiero que vaya a un extremo diciendo, no, porque Dios no le habló a Abraham, cuando la palabra tampoco dice eso. Amén. Mantengámonos al margen con estos temas. Si tiene alguna pregunta, busca a alguien que tenga mucho conocimiento, busca a un teólogo, un profesor del seminario, pregúntale, indague, busques una concordancia, estudia las palabras en su contexto original, en griego, en hebreo, y va a llegar a conclusiones contundentes y bien, pero bien interesantes. Con eso los dejo. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Si tienen alguna otra pregunta, me lo pueden hacer llegar a mí personalmente a través de estos medios. Busque nuestra página por Facebook, busque a Centro de Embajadores. Puede escribirnos un correo electrónico a info@embajadoresdelreino.com. Vaya a nuestro website embajadoresdelreino.com, hay formas de contacto ahí. Alternativamente siempre nos puede llamar al 440-253-0953, que es el teléfono general de la iglesia. Y si no tiene iglesia, mejor dicho, y quiere visitarnos algún día, nos encontramos ahí en North Royalton. El website tiene la dirección y la manera como llegar. Esperamos que hayan sido bendecidos con este podcast. Yo sé que fue normalmente un poquito más largo del usual, pero quería hablar de esto con un poquito de detalle. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que tengan un hermoso día y nos vemos pronto con el favor del Señor. Bendiciones.